Continuamos ahora con un ejemplo. El ejercicio 1. Determina siguiendo los pasos indicados el área aproximada de la siguiente figura, calculando las sumas de las áreas de los rectángulos inscritos. Tenemos f de x igual a x cuadrada. Paso número 1. Determina el intervalo ancho de la figura sobre el eje de las x. Si nos fijamos, el número más grande es 3 y el número más pequeño es 0. A 3 le quitamos 0 y eso nos da 3. Paso número 2. Divide o particiona el eje X para inscribir 3 rectángulos. N es igual a 3. ¿Cuál es el ancho de cada uno? El incremento en X va a ser el valor del intervalo. El paso 1 tenemos que nuestro intervalo es 3 entre N, el número de rectángulos que son 3. 3 entre 3 va a ser igual a 1. Ese va a ser el ancho de nuestros rectángulos. Paso 3. Escribe los valores de X que coinciden con el extremo izquierdo de cada rectángulo. Si nos fijamos, son 3 rectángulos. El primero está sobre el eje de las X y quiere ver sobre el extremo izquierdo. El primero se encuentra en X0, el siguiente en X1 y el siguiente en X2. Los valores de las X van a ser el 0, el 1 y el 2. Siguiente paso, paso 4. Calcula la altura de cada rectángulo. Sustituye los valores de X anteriores en la función. La función f de x igual a x cuadrada. Vamos a hacer un f de 0. Va a ser igual a 0 al cuadrado. Y esto nos va a dar 0. Para f1 va a ser igual a 1 al cuadrado. Y nos va a dar 1. Y para f de 2, porque son los valores de la x, 2 al cuadrado, Siguiente paso, paso 5, calcula el área de cada rectángulo. Tenemos entonces los 3 rectángulos. La base va a ser la misma para todos, que es el incremento en X. La base para todos es de 1. La altura es la f de x que encontramos en el paso 4, 0, 1 y 4. La área va a ser igual a la base por la altura. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. Calcular la suma de los rectángulos. Vamos a sumar, el área total va a ser igual a la área 1, que es 0, más el área 2, que es 1, más el área 3, que es 4. Y esto nos dan 5.
Como vemos, es una manera muy sencilla de calcular por aproximación. Ahora practica el procedimiento aplicando el criterio de cerrar los rectángulos por su extremo derecho. El ejercicio anterior fue por el extremo izquierdo, ahora es por el derecho. Paso 1. Determina el intervalo, o sea, el ancho de la figura sobre el eje de las X. Recordemos que es el valor más grande de las X menos el valor más pequeño. Es una resta. En este caso sería 3 el número más grande, menos 0 va a ser igual a 3. Ese es el valor del intervalo. Paso número 2. Divide o particiona el eje de X para inscribir 3 rectángulos. ¿Cuál es el ancho de cada uno? El incremento de la X va a ser igual al valor del intervalo, que es 3, entre el número de rectángulos n. N vale 3. 3 entre 3 igual a 1. Va a tener el ancho de nuestros rectángulos de 1. Paso 3. Escribe los valores de X que coinciden con el extremo derecho de cada rectángulo. Ahora son con el extremo derecho. Tenemos el primer rectángulo, su extremo derecho se encuentra en 1. El segundo rectángulo, extremo derecho respecto de X en 2. El tercer rectángulo respecto de X en 3. Los valores de las X son, por lo tanto, 1, 2, 3. Paso 4. Calcula la altura de cada rectángulo. Sustituye los valores de X anteriores en la función. Vamos a calcular f de 1, de 2 y de 3 en X cuadrada. La función de 1 va a ser igual a 1 elevado al cuadrado. 1 por 1, 1. La función de 2, 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Siguiente, la función de 3. 3 al cuadrado. 9. Vamos ahora al paso 5 de calcular la área de los rectángulos. Paso 5, calcula el área de cada rectángulo. Son 3 rectángulos. Recordemos que el incremento en X es la base. Siempre va a valer 1. Las alturas son las que acabamos de calcular. 1, 4, 9. Las áreas, base por la altura. La base, que es 1, por la altura de 1. 1 por 1, 1. Siguiente rectángulo, 1 por 4. 4, 1 por 9. A 9. Paso 6. Calcula las sumas de las áreas de todos los rectángulos. El área total va a ser igual al área 1
que es 1, el área 2, que es 4, el área 3, que es 9. Y esto nos va a dar 14. Contesta las siguientes preguntas. ¿Existe diferencia en el área calculada en ambos casos? Si recordamos, para cuando veíamos el intervalo o el extremo izquierdo, teníamos un área de 5 y con el extremo derecho tenemos un área de 14. ¿Existe diferencia? Sí. En caso afirmativo, ¿a qué se debe? Si se dan cuenta, son áreas distintas. Con base en los resultados obtenidos en ambos cálculos, ¿cuál crees que debería ser el valor del área exacta bajo la curva original y por qué? Vamos a pensar cuál debería ser esa área exacta bajo la curva original. ¿Alguna idea? Si nos damos cuenta, en la primera gráfica nos faltaban trocitos para completar el área y en la segunda nos sobraban. Si hacemos una resta, la diferencia entre 14 menos 5 nos da 9. Que podría ser una aproximación de nuestra área exacta.